Y las escrituras que traemos en el día de hoy las encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, capítulo 4, versículos 14 hasta el capítulo 5, 3. Nuevamente en el libro de Hebreos, capítulo 4. Dice así: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más necesitemos. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén, oremos. Los invito a orar. Dios Padre, te damos infinitas gracias por la oportunidad de estar en tu templo, Señor, y poder escuchar la palabra. Es tu palabra para nosotros. Yo te pido, Señor, que como lo hemos venido sintiendo en la alabanza, Señor, que tu Espíritu toque nuestros corazones, de tal forma que podamos aprender lo que tú tienes para nosotros, para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a mantener la atención de tal manera que podamos ser transformados por tu palabra. Ese es nuestro deseo, Padre. Y adicionalmente que podamos encontrar respuestas que quizás alguna vez nos hemos hecho y no las hemos podido encontrar, Señor. Cuida que mis palabras sean tus palabras. Y oramos todo eso en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Oliver, quizás puedes mover en este momento. Tenemos un problema técnico, como les comentaba. Entonces las luces son... yo no sé si ese está mejor o no. Están demasiado fuertes. Volvamos a la anterior, por favor, no importa. Volvamos a la anterior. Bueno, vamos a iniciar. Una de las más grandes frustraciones en la época moderna, ¿o no?, es el concepto del servicio al cliente. Es una de las cosas que tanto, pues aquí cuando vine a Estados Unidos me impactó mucho más. Quizás en nuestros países ustedes no vivieron esto, o por lo menos no lo experimentaron tan fuerte y tanta frustración. Como es el tema que uno llama, uno tiene una emergencia y uno llama, en cualquier industria uno llama y tiene un número 800 para pedir que lo apoyen o no. Y uno escucha esa grabación que dice, bienvenido, etcétera, a la institución. Estamos grabando este mensaje para propósitos de entrenamiento. Hemos cambiado el menú y ahora you need to listen and listen all the options. 0 if you're 1 if you're looking for something, 2 if you're looking for something, 3 and 4. Y empiezan a darnos toda una cantidad de menús para poder digitar la opción que nosotros queremos. Imagínense ustedes que hubo en su tarjeta de crédito, tarjeta de débito, unos cargos indebidos. De pronto se dan cuenta que alguien alguien les clonó la tarjeta y hemos recibido esos gastos que no son nuestros. Alguien nos está robando nuestro dinero. Inmediatamente seguro lo que tú vas a hacer, tomas la tarjeta, le das la vuelta, buscas el número 800 y lo marcas y empieza el sacrificio, ¿no? Y empieza el sufrimiento. Y de pronto marcas 0 porque tú quieres saltarte todo ese menú. Y de pronto el 0 vuelve otra vez a arrancar el menú nuevamente porque te está forzando a que tú digites lo que teóricamente a donde debería ir para que te ayudaran. Estamos teniendo intermediarios todo el tiempo en ese proceso, sin poder ir a la persona adecuada. Sin poder saltarnos todo esto de ir a la persona que me va a resolver el problema. Tardamos y nos frustramos y sufrimos buscando
una respuesta lo más rápidamente posible. Este ejemplo que les traigo es similar a lo que se experimentó a través del ministerio sacerdotal de los sacerdotes y del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Porque los sacerdotes y el sumo sacerdote, que es uno y lo vamos a estudiar más adelante, eran las personas encargadas de intermediar por el pueblo de Dios con Dios. Eran las personas que se encargaban de entender cuál era el pecado que habían cometido y de validar cuál es el animal y el sacrificio que tenía que hacerse en el altar para que esos pecados fueran perdonados de manera temporal, hasta que esta persona volvía quizás a pecar, muy seguramente, y debería volver otra vez a entrar todo el proceso. O sea que los sacerdotes eran intermediarios entre el pueblo de Dios y Dios. No es el concepto de sacerdote, quizás cuando tú lees las escrituras, no es el concepto del sacerdote o del pastor que hoy en día existe. Ellos no daban sermones, ellos no hablaban personalmente contigo para entender qué es lo que está pasando en tu vida, cómo te puedo ayudar y cómo las escrituras a través del Espíritu Santo te pueden ayudar. No existía ese concepto. Eran realmente personas, de nuevo, que estaban escuchando el pecado que había ocurrido y tenían que seguir el proceso de revisar el animal que tú traías para el perdón de los pecados. Lo analizaban lo analizaban muy bien para evitar que si tenía alguna mancha o algo roto, ese animal no me sirve, tienes que traer otro animal de tal manera que tú lo puedas sacrificar y con esa sangre tener el perdón de los pecados. Eran intermediarios, pero todo cambió absolutamente con el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento lo que encontramos es que Jesucristo se hizo, que es Dios, se hizo hombre. Fue 100% hombre, 100% divino. Y vino y sirvió y nos dio la palabra, nos dio las escrituras, el Nuevo Testamento. Adicionalmente murió por nosotros, murió como el Cordero de Dios. Y todos los pecados han sido absolutamente perdonados en nuestras vidas, pasados, presentes y futuros. Si tú crees en Jesucristo, es por gracia y no es por obras. Entonces es bien importante entender y vemos cómo todo el sistema sacramental que existía anteriormente con los sacerdotes, con la llegada de Jesucristo es eliminado. Ya no es necesario volver a hacer esos sacrificios. Ya no es necesario utilizar intermediarios. Tú puedes ir directamente al Padre. No tienes que usar sacerdotes para intervenir e ir a donde el Padre. No, tú tienes acceso directo. En el momento que Jesucristo murió, en el templo se rasgó la cortina que dividía el lugar altísimo, y lo vamos a ver más adelante, el lugar altísimo con el altar, donde solamente en el lugar altísimo podía entrar el sumo sacerdote. Esa cortina se abrió precisamente para que podamos tener acceso directamente hacia el Padre. Él es nuestro sumo sacerdote. Estamos en la serie Cristo en Hebreos, para los que no habían venido anteriormente y por primera vez escuchan estas series. Estamos estudiando el libro de Hebreos, que fue escrito por un autor desconocido, y él escribe a aquellos cristianos del primer siglo que estaban sufriendo brutalmente, estaban siendo perseguidos, estaban siendo asesinados por la fe en Jesucristo, incluido Pablo, que los estaba persiguiendo. Entonces el autor, que conocía muy bien a estos israelitas y conocía muy bien las escrituras, escribió este libro para ellos, para decirles: noten lo que tienen que hacer. Ustedes tienen que colocar la fe y los ojos en Jesucristo, únicamente Él. A pesar de todas las dificultades que están pasando, coloca tus ojos en Jesucristo. Coloca solamente tu fe en Él, no en los hombres, en Él. Colócalo. Y nos dice ese libro, y nos da una serie de 7 nombres de Jesucristo que quizás tú no habías entendido o no habías escuchado. Por supuesto, el primero que tuvimos en la serie es Hijo de Dios. Ese lo has escuchado con toda seguridad.
El segundo, de pronto no había escuchado que Él es el pionero. Ese fue otro de los sermones y los mensajes. Él es el pionero, Él es el capitán de nuestra salvación. El tercero, la semana pasada, José Carlos nos habló que Jesucristo es el apóstol, que significa mensajero. En las Escrituras esa palabra Jesús como apóstol no están. Solamente en este libro nos está diciendo, Él es el mensajero, el que trae las buenas nuevas para tu salvación. Él es el único, Él es el verdadero apóstol. Y hoy vamos a escuchar que Él es el sumo sacerdote. Entonces, habían dos diferencias anteriormente en el Antiguo Testamento. Teníamos los sacerdotes y el sumo sacerdote. Y voy a rápidamente explicarles quiénes eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Eran aquellos que tenían la descendencia dentro de la tribu de Leví. Solamente los que descendían de la tribu de Leví, una de las 12 tribus en Israel, eran candidatos a ser sacerdotes. Eran ungidos para esta labor. Eran los encargados de hacer de nuevo la intercesión de los pecados de cada uno de las personas del pueblo de Israel ante Dios. Hablaban de cierta manera, yo quisiera que vieran este concepto. Los profetas escuchaban la palabra de Dios y la hablaban al pueblo. Los sacerdotes de esa época lo que hacían era escuchar al pueblo y interceder por ellos ante Dios. Interceder por ellos ante Dios. Pero no necesariamente con un diálogo digamos rico en colaboración, en ser una especie de asesor espiritual. No, era más bien fría esa relación que existía entre el sacerdote y el pueblo de Israel. Eran también los encargados de mantener tanto el tabernáculo como el templo. En el tabernáculo ellos cuando recuerden, salieron de Egipto, durante 40 años usaban un tabernáculo en donde ellos lo armaban y lo desarmaban dependiendo de cómo Dios los estaba guiando. Pues los sacerdotes eran los encargados de cargar el arca y el resto de utensilios para este templo, y armarlo y desarmarlo. Cuando Dios decía tienen que moverse, los desarmaban. Eran las personas que desarmaban este templo. Una vez construido el templo, hubo 2 templos. Una vez construido el templo, eran los encargados de mantener que cada una de las digamos del pan que se incluía allí, del aceite que se incluía para los candelabros estuviera listo. Eran los encargados también, como les comentaba, de mirar los animales, de que no tuviera ninguna falla. Apoyaban en todo el servicio ministerial allí. Había uno, por supuesto, debían tener una vida moral. Los sacerdotes debían vivir una vida moralmente ejemplar y obedecer la ley de Dios de manera rigurosa. Ahora, había uno que era el sumo sacerdote. Y él era el principal entre todos los que ministraban en el tabernáculo o en el templo. Y el primero, ¿se acuerdan quién fue? Aarón, el hermano de Moisés. Él fue el primer sumo sacerdote, el primer high priest en inglés. Fue el primero y fue ungido por Dios, fue seleccionado por Dios y ungido por Dios para que él fuera el primero. Y de ahí en adelante era vitalicio ese cargo. Es decir, hasta cuando muriera esta persona se nombraba la siguiente. ¿Quién debería ser el siguiente? Los hijos de Aarón fueron los siguientes y los descendientes de él fueron los siguientes que fueron siendo los sumos sacerdotes. Es decir, era vitalicio y era por descendencia de la familia de Aarón. Y eran ungidos, Dios, Jehová, los ungía a ellos para que fueran el sumo sacerdote. Y tenía una labor bien, pero bien específica. Era la labor de entrar una vez al año al lugar santísimo para pedir el perdón de los pecados de todo el pueblo de Israel, de todos los sacerdotes y de él mismo. Una vez al año. Era una ceremonia muy, pero muy rigurosa que tenía que seguir este sumo sacerdote. Yo los invito a que vayamos al libro de Levíticos para leerlo. Una de las partes del libro de Levítico, capítulo 16, versículo 29 al 33. Dice Dios a Moisés, le da la orden: este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. Observen lo que dice: el día 10 del mes séptimo
ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se hará propiciación. Propiciación significa básicamente apagar, de cierta manera, darle la gracia, ganar la gracia, es apagar la furia de Dios. De cierta manera, Dios es santo. La única forma de que nosotros podamos tener una conexión con Él es a través del sacrificio y sangre, es muerte. O sea, la única manera en que ellos podían volver a estar en conexión y de cierta manera restaurar su relación con Dios era a través de los sacrificios. Luego aquí dice, le decías, el día 10 del mes séptimo ayunarán y no harán ningún tipo de trabajo. En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Será para ustedes un día de completo reposo en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. La propiciación la realizará el sacerdote que haya sido ungido, es decir, el sumo sacerdote, y ordenado como sucesor de su padre. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino y hará propiciación por el lugar santísimo, por la tienda de reunión y por el altar. También hará propiciación por los sacerdotes y por toda la comunidad allí reunida. Una sola vez al año podía entrar. Tengo una gráfica que creo que resume un poco lo que hacía el sumo sacerdote. Si colocamos la gráfica, por favor, Paola, es básicamente, tengo una gráfica en donde estoy mostrando el tabernáculo. Se pueden dar cuenta, la foto aquí de la derecha, él es el sumo sacerdote, con unas vestimentas específicas que tenía que tener, y podemos hablar un poco más de él, en lo que tenía aquí en el pecho. Pero básicamente entraban con el animal, la persona entraba con el animal, lo sacrificaban, tomaban la sangre y después el sumo sacerdote se encargaba los sacerdotes se encargaban de pedir perdón por los pecados, pero una vez al año se utilizaba un novillo para el perdón de los pecados de todo el pueblo de Israel. Una sola vez al año ese sumo sacerdote entraba a la parte interna, a la parte que está más al final donde se ve como un humo. Esa es la zona, ese es el lugar altísimo en donde está Dios presente. Y obviamente, si esta persona no llevaba los rituales adecuados como su sacerdote, moría al instante. 2 hijos de Aarón fallecieron también, dicen las escrituras, porque no siguieron las instrucciones de la ley de Moisés, la ley de Dios. Entonces esa es la labor que llevaba una sola vez al año. Y constantemente tenían que llevar a cabo esto porque era perpetuo este proceso. Lo que entendemos, pero hay algo importante que yo quiero que entiendan y quiero resaltarlos de la labor del sacerdote. Podemos quitar la gráfica, de la labor del sacerdote y del sumo sacerdote. Y es básicamente que estas personas, por ser humanas no eran perfectos. Por ser humanas y tenían que pedir perdón constantemente por sus pecados, no podían simpatizar y compadecerse de los sufrimientos del pueblo de Israel. No podían compadecerse. No podían tener una relación y sentir lo que estaba pasando. No lo podían hacer precisamente porque son humanos. Porque alguien divino puede entender lo que tú estás sufriendo en tu corazón. Solo alguien divino puede llegar a hacerlo. Solo alguien divino puede entenderte. No había forma en que lo pudieran llegar a hacer. Y esa es la razón por la cual tenemos que ver a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, que rompió esta cortina y ahora podemos entrar. Él es directamente el que puede acompañarte. A Él tú puedes llegar con tus necesidades y Él va a sentir y siente lo que tú estás experimentando, lo que tú estás viviendo. Él lo conoce al detalle. En Hebreos lo dice claramente, el capítulo 4, versículo 14 y 15, coloquémoslo en la pantalla, por favor, dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos aferrándonos a la fe que profesamos. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Jesucristo, siendo completamente humano y divino, Él murió y resucitó, ha atravesado los cielos. Es el único, no ha habido otro sacerdote que haya podido hacer esto. Él es el único que lo hizo. Él atravesó los cielos y está sentado a la derecha del Padre y lo sabemos. Y está reinando.
y te puede ministrar y te puede aconsejar. Él está allá y está presente en espíritu con nosotros. Porque dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Vivió sin pecado y puede compadecerse, fue tentado también. Fue tentado. Y es importante entender también que es otro tipo de sacerdote. Porque yo les mencionaba que los sacerdotes venían de la tribu de Leví. En el caso de Jesucristo, Él viene de la tribu de Judá. Pero Él es rey y Él es sacerdote a la vez. Él es rey y es sacerdote a la vez. No hay otro sacerdote que haya sido rey. No hay otro sacerdote que haya sido rey y a su vez sacerdote. Él es el único. Es otro tipo de orden. Él es otro tipo de orden. Y cuando yo digo que puede compadecerse, quiero que entiendas que en su vida, cuando tú lees las escrituras, quizás tú en ese momento puedes pensar, a mí me han traicionado, a mí me han traicionado. Y tú probablemente puedes pensar que Jesucristo no entiende eso. Quiero que vayas a las escrituras y entiendas y leas. Él fue traicionado. Quizás tú digas, se han burlado de mí, me han humillado, estoy sufriendo. Tú puedes ir al sumo sacerdote que es Jesucristo y decirle, tú sufriste, Padre, dame esa gracia para yo manejar este sufrimiento que tengo, este sufrimiento que me han humillado. Él también fue humillado. ¿Estás triste? Jesucristo estuvo triste también, incluso antes de ser crucificado en el jardín de Getsemaní. Él lloró, él estaba triste y acongojado porque sabía que venía el momento en el cual iba a ser crucificado. Y el Padre realmente estuvo abandonado por parte del Padre para poder ir a la cruz. Quizás esto es bien importante. Quizás tú viniste a este país por amenazas en tu país. Quizás tú pediste asilo político en este país por algo que te ocurrió en tu país y estás triste. Quiero que sepas que Jesucristo también. Jesucristo le tocó irse cuando, después de haber nacido en Belén como bebé con sus padres, le tocó salir a ir a Egipto y vivir allí, porque el rey Herodes quería matar a todos los bebés de menos de 2 años, porque quería matar a Jesucristo y acabar con el Mesías, con Jesucristo, que Jesucristo muriera. Él también ha sido una persona que ha emigrado, que le ha tocado migrar. Tú dices, no tengo casa, Jesucristo lo dijo. Hasta los animales tienen donde recostarse y yo no tengo donde recostar mi cabeza. Yo no tengo dinero, Jesucristo fue pobre. Nació en Belén, una ciudad que definitivamente no era reconocida por ninguna de las escrituras, no era reconocida, no era valiosa y vivió y fue bastante pobre. Por lo tanto, podemos relacionarnos con Jesucristo de una manera completa. Hace poco estaba hablando con alguien de la iglesia que me decía, pastor, yo fui a trabajar, siendo ingeniero ingeniero de petróleos, profesional, y me dice, yo fui a trabajar porque lo sacaron de su trabajo y está en un proceso de transición muy difícil, está buscando ingresos, y me dice, fui a trabajar a algo que nunca había hecho, que era estar en una cocina, sirviendo y lavando losas, y lavando y sirviendo, y fue muy duro durante un fin de semana, un evento especial. Y logró recolectar un dinero para mantener, para manejar sus gastos. Y entonces yo le dije, te felicito por la humildad, porque yo entiendo que tú no has hecho eso ni en tu país ni en el trabajo que tú estabas. Pero me dijo, ¿sabes qué? A mí lo que me enseñó es que ahora yo puedo darme cuenta también de cuánto sufrimiento hay en los meseros y en las personas que trabajan en la cocina. Yo puedo relacionarme con ellos de una manera más directa con ellos. Yo lo entiendo que lo que están sufriendo. Es exactamente lo que pasó con Jesucristo. Es exactamente lo que nos invita a Él, a que nosotros nos acerquemos a Él. Porque Él ha pasado por todas estas experiencias y te dice, ven, confía en mí, yo soy tu sumo sacerdote, yo soy tu sacerdote al cual deberías ir. No uses intermediarios, no los uses. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la historia de Ana. ¿Se acuerdan? Ana tenía un esposo que se llamaba Elcana y Elcana también tenía otra esposa.
El Señor tenía dos esposas, en esa época era permitido. Estaba Ana y estaba Penina, pero Ana no pudo tener hijos. Ana no tenía hijos. Y Penina tenía hijos. Y Penina constantemente estaba burlándose de Ana y haciéndola sufrir. Y Ana lloraba todo el tiempo. Ana lloraba porque le pedía al Señor y no podía tener hijos, era estéril. Y un día Ana decide ir al templo. Y en el templo estaba un sumo sacerdote. Era Elí, sentado en una silla cerca del lugar, cerca de la entrada hacia el templo. Ya se había construido el templo. Y las escrituras dicen, leámoslo, las escrituras dicen lo siguiente para que ustedes entiendan el tipo de sacerdote humano que desafortunadamente pues experimentaban ellos. Y experimentaban ellos que ahora podemos, Primera de Samuel capítulo 1 versículo 12, y que ahora podemos experimentar de manera diferente. Y entonces dijo, como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, dice largo rato, ella empezó a orar en el santuario durante bastante tiempo. Elí, que era un sumo sacerdote, se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha. Así que le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino, deja ya el vino. Elí la juzgó pensando que estaba borracha cuando ella estaba orando. Porque de nuevo lo que quiero resaltar acá es que los sacerdotes humanos, a pesar de que son ungidos, son humanos y fallan. No tenemos que ir a un sacerdote para interceder. Tú puedes ir directamente al Padre, a Él, que es tu sumo sacerdote. Que es tu sumo sacerdote. Jesucristo es tierno. Jesucristo es amor. El mejor ejemplo que les puedo dar es ¿se acuerdan de Marta y María cuando Lázaro muere? Eso resume preciosamente cómo es Jesucristo, como sumo sacerdote, como rey y como sacerdote. Lázaro muere. Jesucristo, recuerden que estaba en un sitio lejano, que le tomaba 2 días ir. Y Jesucristo decide no ir, a pesar de que recibió el llamado que su mejor amigo, que era Lázaro, se estaba muriendo. Pero dejó pasar el tiempo, precisamente para glorificar a Dios. ¿Y qué ocurrió? Cuando Él llegó, ya habían pasado 4, cuando Jesucristo llegó, ya habían pasado 4 días. Ya habían pasado 4 días y ya habían enterrado a Lázaro. Ustedes saben la historia. Las 2 hermanas eran Marta y María. Y Marta, cuando supo que Jesucristo, porque eran amigos, había llegado, corrió directamente a Jesucristo y le dice, Señor, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Señor, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y Jesucristo qué le responde? Jesucristo le responde, yo soy la resurrección y la vida. Solo le dijo eso. Le dijo la verdad. Le dijo las escrituras. Le dijo, tú tienes que entender que yo me puedo demorar más tiempo. Puedo demorarme más tiempo, pero yo soy la resurrección y la vida. Métete eso en la cabeza. Yo soy la resurrección y la vida. Después llegó María, la hermana, unos versos más adelante. Llegó María nuevamente y se le arrodilló a los pies y dijo exactamente lo mismo que Marta. Usted lo puede mirar en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Dijo exactamente lo mismo que Marta. Le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, no hubiera fallecido. Exactamente lo mismo. ¿Cómo responde Jesucristo? Jesucristo llora. Jesucristo lloró. ¿Dónde lo tienen? Y Él llora. Una de las escrituras que nos muestran que Jesucristo es humano. Luego vemos las 2 cosas. El sumo sacerdote tiene la verdad y tiene las lágrimas. El sumo sacerdote Jesucristo es verdad, nos dice la verdad, nos dice las escrituras, pero también tiene las lágrimas. Te entiende y está contigo y está llorando contigo y te está diciendo, ven, yo te entiendo, ven a mí. No uses intermediarios. Yo tengo las 2 cosas, la verdad y tengo las lágrimas también. Porque si alguien se queda solamente en la verdad, si un sacerdote se queda solamente en la verdad, si un pastor se queda en la verdad sin poder tener tampoco la posibilidad de relacionarse con otra persona, sería muy cruel. Porque nos está diciendo la verdad todo el tiempo y no hay las lágrimas, no hay esa conexión. Y si se va al otro lado, si tenemos un sacerdote que solo llora porque te pasó algo, y te dicen, no, pobrecito, ¿qué pasó? Y empiezas a llorar, no nos va a ayudar.
Él es perfecto. Tiene la ley y tiene las lágrimas. Tiene el ministerio de la ley y tiene el ministerio de las lágrimas. Él es el sumo sacerdote. Luego, la invitación, ¿cuál es? La invitación es que vayas a Él, como lo dijo él, le decía el libro de Hebreos, a ellos, estos primeros israelitas en el primer, judíos que se habían convertido en el primer siglo, y nos dice a nosotros, a cada uno de nosotros, en el versículo 16. En el versículo 16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Eso es lo que te invita el Señor. Eso es lo que te invita, que vengas a mí. No utilices intermediarios. Es una invitación especial que te hace. Él nos invita a que nos acerquemos confiadamente. Y su promesa es real. De nuevo, Él es la verdad y Él es también las lágrimas que nos puede la lágrima del sentido que podemos con Él experimentar sabiendo que Él experimentó todo y que sabe por lo cual estamos nosotros pasando. Hay algo que quiero terminar y es las vestimentas del sumo sacerdote eran preciosas, eran hechas. Moisés le dijo a Dios cómo diseñarlas y las diseñaban a mano con piedras preciosas. Quiero que vean la foto de un sumo sacerdote. Traté de encontrar uno lo más claro posible porque quiero resaltar lo que él tenía en el pectoral. En el pectoral el sumo sacerdote tenía 12 piedras preciosas. Dios Jehová le había dicho a Moisés, le dijo que consiguiera estas piedras: un rubí, un crisolo, una esmeralda, una turquesa, un zafiro, un jade, un jacinto, un ágata, una amatista, un topacio, un onice y un jaspe. Y que pudiera esas 12 piedras y cada una de ellas escribiera el nombre de las tribus de Israel, de cada uno de los tribus. O sea, no se alcanza a ver, pero no está ahí tampoco, pero cada una de esas piedras representa cada una de las tribus de Israel, lo que representa el pueblo de Dios, cada uno de ellos, piedras preciosas. Luego, cuando se hacía el sacrificio por cada uno, por todo el pueblo, el sumo sacerdote estaba representando ante Dios, yendo ante Dios cada uno de ellos. Y yo quiero decirte que cuando tú aceptas a Jesucristo, tú estás escrito en el libro de la vida. Lo dicen las Escrituras, en el libro de la vida. Y el sumo sacerdote, que es Jesucristo, tiene grabado tu nombre. Tú eres una piedra preciosa. Tu nombre está grabado en Jesucristo. Y Él te dice: ven, acéptame, ven, conóceme, ven, usa las Escrituras, ten una relación conmigo. No es acerca de religión, no es acerca de denominaciones, es acerca de Jesús que murió por ti. Y Él te invita. Tú eres preciosa, tú eres precioso. Tu nombre está grabado en el libro de la vida. No uses intermediarios. Ven a mí. Oremos. Oh Padre, te damos infinitas gracias, Señor, porque entendemos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que los sacerdotes, el tabernáculo, todo eran sombras de lo que estamos descubriendo y conociendo en el Nuevo Testamento, como lo dice el libro de Hebreos también. Son sombras, porque el verdadero sumo sacerdote es tu Hijo, que vino a sacrificarse por nosotros, Señor, y darnos vida eterna en este momento en adelante, Padre. Igual sabemos que ese templo, Señor, era una representación, Señor, del templo que está en este momento contigo al lado del Padre, Padre mío. Yo te pido, Señor, que todas las personas que están en este momento puedan recibir esa invitación personal a acercarte a ti, a tu Hijo, y que puedan entender que Él está intercediendo en todas las necesidades que nosotros
tenemos porque nos ama inmensamente, está loco por cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que seamos humildes para llegar a Él. Te pido, Señor, que podamos crecer en esa relación con Él, Padre mío. Que ese sea el propósito de ahora en adelante en nuestras vidas. Y saber que tenemos un sumo sacerdote que intercede por todo lo que nosotros estemos experimentando. Oh Padre, te amamos infinitamente. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Hijo. Gracias por todas las iglesias del mundo, Señor, que tú estás liderando, Padre. Gracias por las Escrituras. Te amamos, Señor. Oramos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Voy a dejar un minuto en oración para aquellos que quieran orar y estar aquí al frente del altar.